Reitero que para el Frente Amplio la educación pública es una prioridad que requiere de un mejor presupuesto y de un mejor impulso del Estado, y por eso vamos a continuar con la reforma universitaria y no vamos a cometer el error de endeudar a los jóvenes con créditos bancarios que sabemos que en otros países han fracasado. Pero también porque conozco, por haber trabajado en escuelas rurales de nuestro país, lo violento y agresivo que puede ser para un niño de una lengua originaria que se le imponga otra lengua y otra cultura. Es que el Frente Amplio se compromete con garantizar una educación bilingüe intercultural de calidad. Es tiempo que estemos como país orgullosos de nuestra diversidad cultural, de nuestra diversidad lingüística, que la promovamos y la valoremos en la educación y en los medios de comunicación. Y porque respetamos y valoramos esa riqueza cultural, la riqueza de nuestros pueblos, no dudamos ni un minuto en que la consulta previa a los pueblos indígenas se debe implementar para que ellos puedan decidir qué educación, qué salud, qué tipo de proyectos de inversión quieren que se den en sus territorios. Gracias. La candidata invitamos a seguir al representante de Todos por el Perú, Julio Guzmán Cáceres. Un minuto también, candidato. Muchas gracias. Las tres propuestas que tenemos en medios de comunicación son las siguientes. En primer lugar, apostar por gobierno abierto. El gobierno tiene que ser transparente, toda la información que tiene en el Estado. Y eso significa, algo concreto, crear una autoridad autónoma de cumplimiento al acceso de la información del Estado. Eso lo vamos a hacer desde la PCM con un directorio público-privado. El segundo tema en medios de comunicación es tolerancia cero a los asesinatos y la persecución de periodistas. En los últimos 20 años, el 50% de los periodistas asesinados han tenido que ver con casos de corrupción. Y yo quiero recordarles que el día de hoy por la madrugada, el periodista Jaime Vázquez en Iquitos ha sufrido un atentado, una molotov en su casa, en circunstancias en que estaba denunciando casos de corrupción en las autoridades regionales. Lo tercero es promover el periodismo de investigación, que no ha crecido como quisiéramos. Y ahí vamos a hacer convenios con instituciones como el Centro Internacional de Periodistas para poder cofinanciar proyectos en donde se trabaje el análisis de grandes bases de datos y también el periodismo en redes. Muchas gracias. Invitamos igualmente a hacer uso de su derecho a réplica, doctor Vladimir Cerrón Rojas, de Perú Libertario. Muchas gracias. Creemos que en el Perú no se apuesta económicamente por la educación, poco o nada se va a hacer por el país. El 3.5 del PBI realmente es muy insuficiente y nosotros planteamos que de manera valiente e histórica debe asumirse con mínimamente el 10%. Países más pobres que el Perú asumen con 14% del PBI y otros con 12%. Esto debe orientarse ¿a qué? A erradicar el analfabetismo de todo el país en un lapso de 3 años. Segundo, debe diseñarse un nuevo diseño curricular regional, nacional y local que haga una educación liberadora, lejos de ser una educación opresora y colonizadora. Tercero, debemos bregar por el ingreso libre a la universidad, puesto que está enriqueciendo a determinados grupos de poder y haciendo que inclusive capturen poderes políticos más allá. Debemos desterrar también la gran diferencia que existe. En el Colegio Presidente de la República se invierte $12.000 al año por cada estudiante y en el colegio público habitualmente son $400. Nosotros necesitamos también triplicar el sueldo de los maestros, que es posible, y nuevamente acceder al trabajo a los 15.000 maestros desempleados. Muchas gracias. Gracias. Termina esta ronda réplica igual por un minuto. El representante de Democracia Directa, Gregorio Santos Guerrero. La propuesta de democracia directa es que consideramos que los medios de comunicación y las comunicaciones en su conjunto son un derecho humano que tiene que ser incluido en la educación, en los contenidos y contribuir a la identidad nacional y al Perú que aspiramos construir con medios de comunicación realmente al servicio de la nación y de la patria y no de un grupo de poderosos que controlan la conciencia nacional. Soy maestro de aula y por lo tanto creo y estoy convencido que un sistema educativo inclusivo al servicio de la nación y de la patria puede recuperar la conciencia nacional, los valores éticos y morales y la regeneración moral de la patria. Solo la unidad
del Magisterio Nacional, los padres de familia, los medios de comunicación y todo lo que pensamos como pensó Mariátegui, como lo hizo Basadre y como lo hizo quienes han fundado esta república, podemos construir la nueva república que aspiramos. Gracias, candidato. Con la intervención del candidato de democracia directa Gregorio Santos Guerrero, ha culminado esta parte que es la réplica respecto al primer tema, y vamos a dar paso a las preguntas de los integrantes de nuestro panel. Debo recordar que de acuerdo a un sorteo realizado apenas 30 minutos antes de empezar esta actividad, existe el orden de los panelistas para cada uno de los candidatos. En primer lugar está la candidata Verónica Mendoza, del Frente Amplio, y la primera pregunta corresponde a cargo del colega Rafael Romero del Diario Expreso. Aproximadamente 30 segundos para formular su pregunta. Gracias, señor decano. Muy buenas noches, candidata Verónica Mendoza, a través suyo, un saludo democrático a las colectividades políticas que la apoyan. Usted ha dicho que postula la regulación de los medios de comunicación. Eso es muy polémico. El candidato Julio Guzmán, que está a su derecha, ha dicho que él no es partidario, por ejemplo, de esta regulación. Pongamos por caso que se dé una ley. Se ha dado en Ecuador, se ha dado en Argentina, y esto genera mucha polémica. ¿Usted estaría dispuesta quizá a saltar esa valla de la ley e ir a consensos, conversando directamente con los dueños de los medios de comunicación? Tiene una llave, el artículo 14, el último párrafo de la Constitución Política, habla de que los medios de comunicación colaboran con la educación, la cultura, la difusión de los valores en el país. Creo que por ese lado, el cómo llegar a consensos, porque se va a enfrentar también a quienes son los anunciantes, y ha dicho que va a eliminar prácticamente el Concord TV, que no sirve para nada, y que haría una institución que regule mejor los contenidos, o mejor dicho, que no haya excesos en el horario familiar, por ejemplo. ¿Cómo llegar a consensos? Sí, ¿se escucha, no? Sí, como usted muy bien ha señalado, la ley y las propias licencias con las cuales el Estado otorga, a los canales y los medios de comunicación, contempla la necesidad de que se fomente la educación y la cultura. Pero no existe ningún organismo que se asegure de que esto así ocurra. Y no necesariamente se da. Por eso las marchas multitudinarias en contra de lo que los ciudadanos han llamado la televisión basura. Y actualmente el único organismo regulador que existe es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, el gobierno. Lo que nosotros planteamos es que existe un organismo regulador autónomo, donde puedan participar algunos sectores del Estado, pero también los propios medios de comunicación y representantes de la sociedad civil, para que puedan, a través de incentivos y sanciones también, asegurarse de que estos compromisos con la educación y la cultura se cumplan, como ocurre, ¿no? Este tipo de organismos reguladores se dan en todo el mundo. Por supuesto, para llegar a la constitución de este organismo y a la ley que seguramente será necesaria para que este exista, abriremos un amplísimo debate donde serán también convocados los medios de comunicación para llegar a un consenso nacional. Gracias, candidato. De acuerdo al orden, igual que empezaron las exposiciones, le corresponde formular ahora la pregunta al candidato Julio Guzmán, de Todos por el Perú, y vamos a invitar al jurista Ernesto de la Jara para que formule su pregunta. En primer lugar, muy rápidamente, muchas gracias a los organizadores por la invitación y darme esta oportunidad. Candidato Guzmán, en el país se ha generado un debate en torno a la concentración de medios, que ha dividido a medios de comunicación y a periodistas muy importantes, ¿no? Hay argumentos a favor y en contra, pero quiero saber qué opina usted sobre este debate en torno a la concentración de medios. Ahora sí. En primer lugar, como economista, puedo decir que cualquier monopolio es dañino para la ciudadanía, en cualquier industria, y también cualquier oligopolio, porque obviamente no hay un equilibrio, no hay una asimetría, y no se protege el derecho de finalmente el ciudadano, el consumidor. Esto no es una excepción en la industria de los medios de comunicación.
Pero lo que debemos hacer entonces es recurrir a las entidades competentes. Entiendo que ya hay un proceso en el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que tiene que pronunciarse y los peruanos tenemos que respetar esas entidades. Yo no creo que el Ejecutivo tenga que estar regulando o interviniendo para resolver estos temas. Y no lo creo porque he estado en el Estado. Y la capacidad institucional que tiene el Estado es muy débil. ¿Y eso qué significa? Que cualquiera puede hacer cualquier uso de ese poder. Entonces lo mejor es recurrir al equilibrio de poderes en este caso y esperar con tranquilidad cuál es el resultado del Poder Judicial. Muchas gracias, candidato. Corresponde ahora responder al candidato en Perú, secretario Vladimir Cerrón Rojas, y formular la pregunta al colega Pedro Tenorio. Buenas noches con todos, buenas noches candidatos, y gracias a los organizadores por la oportunidad de formular una pregunta. Doctor Cerrón, en su intervención usted ha sido bastante amplio respecto al rol de los medios de comunicación, pero me ha sorprendido que no se detenga en esa gran oportunidad que podría haber a través de la Televisión Nacional del Perú, la Radio Nacional, es decir, los medios con los cuales ya cuenta el Estado para precisamente cubrir vacíos y satisfacer la demanda que la ciudadanía puede tener respecto de medios que no actúen. Así que me gustaría saber qué propuesta tiene usted para los medios que ya forman parte del Estado y pueden sin duda cumplir un rol importante. Y en segundo lugar, ¿qué le garantiza a la ciudadanía que en una futura ley de medios que ustedes propondrían no cambiaríamos la eventual o posible manipulación por parte de intereses privados a la manipulación de intereses políticos, como ha ocurrido en otros países donde el partido que llega al poder se enseñorea de los medios de comunicación e intenta influir en las personas? ¿Cómo conjurar esos temores? Muchas gracias. Lo que nosotros hemos manifestado es que la televisión de todos los peruanos, la prensa y la radio, no solamente debe estar al servicio del Ejecutivo Nacional o de la PCM, sino debe darse participación a todas las autoridades subnacionales para que ellos nos comuniquen cómo va el Perú en el interior. Y eso lamentablemente no se hace o no se le da un espacio adecuado. Yo creo que debe ser más democrático este espacio y darse también inclusive a algunos dirigentes sociales que son los que marcan la temperatura real. Ahora, con respecto a la ley de medios, es muy importante empezar por su democratización de la economía. Creemos de que experiencias han podido hacer de que en otros países que el 33% del presupuesto de publicidad vaya al sector privado, el otro 33% vaya al sector estatal y un 34% vaya a la prensa alternativa para tener la pluralidad de información. En este país, lamentablemente, el 85% del presupuesto estatal va a los dueños de la concentración de medios y solamente el 15% al Estado, haciendo que para la prensa alternativa simplemente sea 0 centavos. Yo creo que ese presupuesto debe democratizarse para tener nosotros mayor posibilidad de discernir tras cualquier información. Y todo el pueblo peruano debe saber que la información es poder para oprimir como también poder para liberar. Y yo creo que si uno no sepa interpretar qué se esconde detrás de cada titular, siempre va a ser víctima en política, porque debe saber que detrás de cada información se esconden los intereses de un grupo o de otro. Muchas gracias. De la misma modo se va a formular una pregunta al candidato a democracia directa Gregorio Santos y pregunta el embajador y columnista de la revista Caretas, Carlos Forzaña. Muchas gracias, Max. Señores candidatos, señor candidato Santos, Estados Unidos da un concepto favorable a lo que se viene haciendo en los últimos tiempos en el Perú en la lucha contra el narcotráfico. Pero este flagelo, más allá de la opinión de los Estados Unidos en documentos oficiales, continúa siendo absolutamente agobiante para nuestro país. Resulta concretamente, por ejemplo, que en la Amazonía se da literalmente una coladera, y a pesar de intenciones muy honestas por parte del Estado de poder combatir eso con las únicas herramientas con las que se puede contar, que es con la represión, no se puede todavía materializar esto.
Estos aviones, estas avionetas criminales, lo que están haciendo es transportar droga hacia nuevos mercados. Básicamente, y esto hay que decirlo sin ambajes, Brasil, Argentina y ciertamente Europa, vía Bolivia también. En consecuencia, es hora de que los peruanos hagamos algo, porque el narcotráfico no solamente es un flagelo que destruye nuestra sociedad, sino que afecta gravemente nuestros propios procesos económicos. Su pregunta, por favor. Concretamente, la posición de usted y de Democracia Directa en este tema. Democracia Directa tiene claro de que todo acto delictivo, criminal como el narcotráfico es rechazado no solo en el Perú, sino en el mundo. Pero nuestra Amazonía tiene que tener para nosotros, y la tiene, una prioridad como el pulmón de la humanidad. Por lo tanto, hay que dotarla de toda la infraestructura necesaria y fundamentalmente de la democratización de los medios de comunicación, a fin de que las escuelas que tenemos en la Amazonía, en el río Napo, en el río Santiago, en el río Marañón, en el Guayaga, en el Brae, en toda esa cuenca, tengan totalmente información de lo que estamos haciendo, y los programas alternativos no se vayan solo al dinero que manejan las financieras, sino programas realmente de formación tecnológica en los institutos, desde los muchachos que van terminando la secundaria hasta la superior, y que el rol de las Fuerzas Armadas tiene que cambiar, porque no puede ser netamente represivo, tiene que pasar al tema técnico-productivo, al tema educativo integral. Por eso que hablamos de que los medios de comunicación no solo son parte que se van de manera unilateral, sino que tienen que formar parte de la política nacional del Estado de combate al narcotráfico, de información y de educación permanente. Gracias, candidato. Segunda pregunta en este tema para la representante Frente Amplio Verónica Mendoza Frich, a cargo del colega Juan de la Puente. Buenas noches, candidata Mendoza. Yo no quiero perder la oportunidad de preguntarle sobre el proceso de descentralización, considerando que usted viene de una región como el Cusco, que ha pugnado por ella. Es evidente que el proceso de descentralización está suspendido en el aire y que se han planteado muy pocas medidas en relación a esto. La creación de un Ministerio de las Regiones y también reconstituir el Consejo Nacional de Descentralización. Y me da la impresión que las regiones no tienen una voz ausente en este proceso. De manera concreta, ¿qué hacer para relanzar el proceso, para que no esté suspendido en el aire? ¿Y qué medidas concretas deberían tomarse en los primeros meses para que no suceda lo que ha sucedido en los últimos años? Sí, yo considero además que no solamente se ha detenido el proceso de descentralización, sino que se ha implementado un proceso de recentralización de la toma de decisiones y del propio presupuesto. Actualmente, en el 2016, el presupuesto público, el 76% está concentrado en el gobierno central, es decir, el MEF. Y se ha recortado el presupuesto de nuestros gobiernos regionales y sobre todo locales, que son precisamente los que están más cerca de las demandas cotidianas, inmediatas de la ciudadanía. Y eso tiene que revertirse, tenemos que relanzar el proceso de descentralización. Y eso pasa primero, antes de cualquier reforma institucional, por un acuerdo político. Pasa por abrir un debate que nosotros desde el Frente Amplio sí vamos a impulsar. Y luego de ello, constituir o reconstituir una institucionalidad que articule gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, para que de manera conjunta se implemente la descentralización presupuestal, la descentralización fiscal, la descentralización de la toma de decisiones de manera coordinada, de manera articulada, como debería ser en un país tan rico, tan diverso y tan complejo, que requiere de un manejo descentralizado del Estado. Muchas gracias. Responde su segunda pregunta de este tema el candidato Julio Guzmán, de Todos por el Perú. Formula la pregunta nuestro colega José María Chima Salcedo. Buenas noches, decano. Señor Guzmán, evidentemente usted es la estrella en este momento. Y así, esto está clarísimo, porque eso es lo que indican las respuestas. Ahora bien, se ha referido usted al rol de la prensa. ¿Le parece legítimo que alguien en la prensa haya dicho que el color morado suyo se parece bastante al color de Podemos en España?
¿Le parece legítimo que un sector de la prensa diga que la alusión a los dinosaurios que hace usted es muy parecida a la alusión a los dinosaurios que hizo el líder de Podemos? Puede haber, por cierto, coincidencias. ¿Le parece legítimo lo que un sector de la prensa está diciendo en este momento sobre que el jurado del que depende su candidatura ahora podría votar ateniéndose a la ley, sacándolo usted del proceso electoral? ¿Sería todo esto parte de una conspiración de la prensa? ¿Y qué diría usted si el jurado lo saca del proceso electoral? Muchas gracias. Primero, las opiniones son legítimas en una democracia, y cuando uno está en política tiene que entender que tiene que ser tolerante a las opiniones de los demás. Pero de ahí criticar sin ninguna evidencia, a mí sí me parece una falta de responsabilidad. En un momento en que un partido escoge un color morado, el morado que es más peruano que cualquier otro país, y decir que eso es una copia, a mí me parece una irresponsabilidad. Después, que el propio partido se rectifique y aclare, y que muy pocos medios informen sobre esto, sí me parece una irresponsabilidad. El decir, por ejemplo, que Julio Guzmán es un corrupto, un lobista, un violador, un acosador sexual, como es lo que han dicho de mí, sí me parece una responsabilidad. Pero aquí estoy, porque estamos en una democracia y uno tiene que tener tolerancia para eso. Y con relación al Jurado Nacional de Elecciones, nosotros confiamos en nuestras autoridades y estamos actuando de acuerdo a ley. Hemos tenido una apelación técnicamente muy sólida y vamos a esperar a los próximos días lo que ocurre. Entonces, legitimidad en las opiniones, por supuesto. Eso significa ser demócrata, eso significa escuchar, ser tolerante. Pero una cosa distinta es irresponsabilidad. Yo he sido periodista varios años y una de las cosas que me enseñaron gente que hoy día son grandes periodistas es que tú llamas a ambas partes a pedirle una opinión cuando vas a publicar algo. Yo quisiera que nosotros nos tratemos. Muchísimas gracias. Responde ahora el candidato de Perú Libertario, Vladimir Cerrón. Pregunta al colega de Canal 7, Enrique Chávez. Gracias por la invitación y recordar que trabajo en Caretas también, porque si no el embajador Forsyth se queda como representante único, no lo voy a permitir. Doctor Cerrón, en una pregunta anterior a la candidata Mendoza decía referencia a leyes de medios promulgadas en otros países. Una es la de Ecuador. Lo que usted propone es muy parecida a la figura ecuatoriana cuando habla de medios alternativos, comunitarios, que por lo general suelen ser vehículo perfecto para el control o el mal control estatal de los medios. Aparte, ya sabemos lo que ha pasado en general con los medios en Ecuador y la autocensura que se han llegado a imponer por, de alguna manera, una especie de amenaza económica que el Estado ha pretendido imponer. Independientemente de las valoraciones, por un lado la Sociedad Interamericana de Prensa vive en permanente conflicto con lo que está ocurriendo en Ecuador, y no solamente la CIPES, digamos, sería una sociedad de propietarios, sino también la Relatoría de Libertad de Expresión de la OED. ¿Usted pretendería llevarnos a una situación similar a la del Perú, en el cual pues la libertad de prensa es coartada y es, como aquí se casi válida en esta medida? Muchas gracias. Todos los que somos conscientes de la realidad y del análisis sabemos que la libertad de expresión en ningún país es plena. La libertad de expresión está sujeta a la ideología dominante que maneja el sistema. En tal sentido, nosotros como hombres de izquierda tampoco creemos en esa libertad de expresión que tanto se habla. Nosotros más bien creemos en la prensa comprometida, pero en la prensa comprometida con su pueblo, en la prensa que se compromete con la educación y la cohesión del pueblo en busca de sus aspiraciones. Y lógicamente también cuestionamos la prensa que se colude con los grandes poderes empresariales en un país, que se hace parte de las concesiones que se han privatizado en este país, que se ha hecho parte del gran capital chileno y que lógicamente defienden mediante sus titulares sus propios intereses. Para nosotros eso no es libertad de expresión. En tal sentido, seamos francos a decir cuáles son las limitaciones de la libertad de expresión en un sistema neoliberal y también en otro sistema que sea antineoliberal.
termina esta ronda de preguntas. El candidato Gregorio Santos, de Democracia Directa, la formula el periodista y analista político Hugo Guerra. Muchas gracias, señor decano. Buenas noches, señor candidato Gregorio Santos. Quería recordarles a todos que uno de los problemas de esta campaña electoral es la dimensión ética que está tan vulnerada desde diversos puntos. El caso del señor Acuña, que no se ha hecho presente, es probablemente uno de los más patéticos. Sin embargo, usted mismo, señor Santos, participa esta noche por una formalidad de las normas electorales. Mi pregunta muy precisa: ¿usted cree que con todas las acusaciones graves de corrupción que penden sobre usted, tiene alguna autoridad moral para hacernos propuestas sobre libertad de prensa, de expresión y ponerse como paradigma de la educación pública en el Perú? Gracias. Mi estimado y respetado Hugo Guerra, yo no participo por formalidad, yo participo por el derecho inalienable de todo peruano, garantizado constitucionalmente, del derecho de elegir y ser elegido, porque por principio universal la Constitución y otros derechos y otros convenios internacionales consideran que solo están impedidos de postular a un cargo público de elección popular quienes han sido sentenciados, y a nivel de mi persona gozo de la presunción de inocencia. En segundo lugar, sobre el cuestionamiento a los cargos de corrupción que se le pueden hacer al ciudadano Gregorio Santos, ha sido el primero en que se ha puesto a disposición de la justicia y se ha puesto a disposición de toda la colectividad cajamarquina, a donde soy presidente regional electo y reelecto, y que si se tratara de moralidad, quienes se han corrido del país 10 años para no afrontar justicia, quienes se mueven tras del Poder Judicial para que con cargos gravísimos ni siquiera les dicten prisión preventiva. Y Gregorio Santos, que ha tenido el coraje y la dignidad de levantarse contra el proyecto minero Conga, contra la alianza de la Confieb y Anacocha, que hemos discutido y puesto sobre la agenda la forma arbitraria como las mineras han trabajado en el país, yo creo que si hablamos de moralidad vamos a entrar a decir que tenemos toda la autoridad moral para defender la escuela pública, la carrera pública magisterial, la vida y la salud y la educación de más de 10 millones de jóvenes y niños en las escuelas, y creo que estamos con todos nuestros derechos. Espero que los juzgados, los jueces, los próximos días me estén dando libertad para estar en realidad en igualdad de condiciones y no estemos hablando de este proceso viciado o alterado por muchas gracias. De los poderes del Estado. Gracias, candidato. Finaliza esta primera parte de la exposición. Regresamos con la segunda, a cargo del decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Pedro Angulo, quien va a moderar el tema Sistema Jurídico Peruano.